Hay veces que nos gusta hacer una reflexión y preguntamos a alguna persona qué es lo que haría si supiera que le queda un mes de vida. Entonces la gente se pone a pensar y hay varias respuestas, ¿no? Desde el que dice que bueno, yo tomaría mi tarjeta de crédito y me iría alrededor del mundo porque ya no tengo que pagar, ¿no? Entonces me dedicaría a hacer todo lo que aprovechar lo que me queda de tiempo de esa manera, ¿no? Disfrutando, usando, como él lo ve. Alguien más diría, pues yo pondría en orden todo. Iría a buscar a mis padres de los que estoy alejado, buscaría a Dios, cierto tipo de cosas. Y bueno, ahí sale lo que hay en el corazón de la persona, porque qué es lo que vive, qué es lo que considera a veces más importante. Pero yo quisiera hacer una reflexión un poco diferente este día. ¿Qué harías tú si supieras que no vas a morir? Que nunca vas a morir. Y entonces hay desde el que dice, pues, qué aburrido, ¿no? Seguir para siempre con esta vida que tengo, no me gustaría, ¿no? Pero realmente esa es la realidad. En el hombre Dios puso eternidad. Esa eternidad ahí está. Y algunos están en este tiempo caminando, pero están muertos. Y su vida aparentemente sigue, pero ellos van a seguir en ese estado. Y hay otros que recibieron vida. Y como dice muchas veces los escritores del Nuevo Testamento, no hablan de la muerte de los creyentes con esta palabra. Muchas veces usan la palabra de que duermen. Un tiempo van a pasar dormidos y van a despertar, porque no están muertos sino duermen, así como le dijeron a Jesús sus discípulos de Lázaro: si duerme, pues va a despertar, ¿no? Pero él les decía que estaba muerto. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, de la resurrección. El sermón se llama La Resurrección y yo. ¿Qué tiene que ver la resurrección conmigo? Vamos a leer un pasaje en 1 Corintios, vamos a leer del versículo, del capítulo 15 de 1 Corintios, del versículo 1 al 22. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la esperanza que tenemos de la vida eterna. Esa esperanza es lo que nos sostiene y los que nos guía en este tiempo de dificultades, de carencias, en ese tiempo en el mundo. Pero Cristo resucitó y lo veremos. Nos reuniremos con todos los que durmieron antes que nosotros y estaremos formando el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo en la eternidad, su pueblo, sobre el cual Él reinará por toda la eternidad. Te damos gracias por tu sabiduría, por tu poder y por el consuelo que tenemos en tu palabra. Pedimos que esto sea para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. La ciudad de Corinto era una ciudad muy rica, una ciudad griega, a la que Pablo llegó en su segundo viaje misionero. Estuvo en esa ciudad un tiempo y fundó una iglesia. Esto lo narra Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 18. Después de haber estado ahí, continuó su viaje misionero yendo a otros lugares y escribió esta carta que se conoce como Primera de Corintios, para contestar un informe que había recibido sobre algunos problemas que había en la iglesia. Este informe se lo habían enviado unas personas que se llaman de Cloé, que no sabemos con certeza quién es este grupo de personas, pero enviaron este informe a Pablo y él contesta con esta carta. Habían surgido problemas en la iglesia por enseñanzas falsas,
Y la carta es para corregir estas malas enseñanzas e instruir en la verdad. Pues Pablo responde dudas acerca de su autoridad apostólica, que era cuestionada porque algunos enemigos suyos pues habían sembrado estas dudas, y trata con varios problemas. Se formaban grupos en la iglesia y había divisiones. Habla sobre problemas de inmoralidad sexual que se presentaban ahí, pleitos entre los creyentes, y responde diversas preguntas, diversas dudas que había acerca del matrimonio, la sexualidad, sobre consumir carne sacrificada a los ídolos, y reprende a la iglesia por los abusos que había durante la celebración de la Cena del Señor. Enseña también esta carta acerca de los dones espirituales que por una mala práctica eran causa del desorden en la iglesia. Entonces Pablo ocupa la mayor parte de los primeros 14 capítulos en estos temas éticos y morales relacionados con el comportamiento de los miembros de la iglesia de Corinto. Y aclara varios malentendidos que había en lo que ellos hacían, que afectaban el culto y todas las reuniones de la iglesia. Aquí en este capítulo 15 les declara el Evangelio, el mismo Evangelio que ya les había predicado antes, porque no existe otro Evangelio. El mismo Evangelio que ellos habían creído y en el que habían permanecido. Todos los problemas y todo el desorden que había en esta iglesia era porque habían entrado de una u otra manera falsas enseñanzas que desviaban del Evangelio de la pura gracia, haciéndolos poner los ojos en los dones, en darle demasiada importancia a los ídolos o no darles ninguna importancia, o dejarse llevar por la cultura que dominaba ese tiempo y que los influía en su moralidad. Ellos debían aferrarse al Evangelio. Si retienen la palabra, decía Pablo, son salvos. Si alguien creyó el Evangelio alguna vez, pero no se aferró a él, el Evangelio no le sirve para nada. Ha creído en vano. La fe temporal no tiene ningún valor. Vamos a leer Hebreos 4:2. Dice Hebreos 4:2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El Evangelio es de vital importancia. No hay nada que sea más importante que el Evangelio. Por lo que Pablo da un resumen del Evangelio. Ahí tenemos un resumen para recordar siempre estos principios básicos del Evangelio. Son los versículos 3 y 4 de nuestro pasaje, que dicen: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras. Pablo les enseñó exactamente el mismo evangelio que él recibió. Él lo recibió directamente de Jesucristo, igual que los otros apóstoles. Dice Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí en este resumen del evangelio tenemos que lo esencial del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, por los nuestros. Cada creyente sabe que murió por sus pecados, no por el pecado o por los pecadores en general. Cada creyente sabe que murió por él en particular. Aquí vemos que Pablo usa la palabra Cristo, no usa el nombre propio de Jesús ni Mesías. Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías, es el Salvador prometido a los judíos. Que murió por nuestros pecados significa que murió en nuestro lugar, en lugar de los que recibieron el Evangelio. Vamos a leer Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Todos los hombres han pecado y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Tienen una deuda con la justicia que no pueden pagar. Ellos tenían que morir como pago por sus pecados, como consecuencia de sus pecados. Pero Cristo murió por nuestros pecados, como dice Pablo. Él pagó una deuda que no debía, y nosotros fuimos librados de una deuda que no pagamos. Él fue nuestro sustituto. Murió en nuestro lugar, reparó el daño que el pecado causó, restaura la relación con Dios. Ya no somos los enemigos de Dios que éramos antes, enemigos que nos rebelamos contra Él, lo desobedecimos y lo ofendimos. El pago de Cristo hizo que tengamos paz para con Dios. Fue de acuerdo a las Escrituras. Esta frase se repite ahí en nuestro pasaje y se refiere al Antiguo Testamento, en donde hay muchas profecías al respecto. Las más notables en los Salmos, en Isaías. Está profetizada su muerte y también su resurrección. Él fue sepultado. Es parte esencial del Evangelio también. Afuera de su tumba hubo una guardia romana vigilando. También se nos narra que fue puesta una piedra enorme tapando esta cueva que fue su sepulcro. Estaba verdaderamente muerto.
para que no haya ninguna duda, un soldado romano, experto en el uso de las armas, dice que lo vio ya muerto, y para asegurarse le clavó una lanza en el corazón. Esta lanza atravesó el pericardio, es una membrana que envuelve al corazón, y salió el líquido que había ahí. El corazón también fue atravesado por la lanza, y estos dos líquidos salieron por el costado: sangre y agua, como testifica Juan en su Evangelio. Con el corazón roto, no había ninguna duda, Cristo estaba muerto. José de Arimatea y Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura, y se hubieran dado cuenta si él no hubiera estado muerto. Resucitó al tercer día según las Escrituras. La resurrección también está profetizada. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, como leíamos en el Salmo que leímos hoy en la mañana. Dice un pasaje de Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es Job 19, 25 al 27. El profeta Jonás, dentro del pez, es una profecía viva de la resurrección de Cristo, como él mismo lo dijo. Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este último punto del Evangelio es el que explica Pablo en este pasaje. El Evangelio estaba siendo atacado. Los enemigos de Pablo y del Evangelio lo atacaban con falsas enseñanzas. Si destruían el Evangelio, los corintios no tendrían a qué aferrarse y habrían creído en vano. Nosotros también estamos en peligro de perder la verdad si seguimos algún error y dudamos del Evangelio por creer enseñanzas equivocadas. La resurrección es una doctrina básica del cristianismo. Es la prueba de que el Evangelio es verdad. En el pasaje que leímos ahí en la iglesia de Corinto, algunos estaban
dudando de la resurrección de los creyentes por seguir malas enseñanzas. Algunos judíos no creían en la resurrección. La secta de los saduceos negaban que hubiera resurrección, y esto pudo ser una influencia en la iglesia de Corinto. Los saduceos estaban muy ligados a los sacerdotes. Hubo sacerdotes, dice Hechos, que creyeron y pues llevaban parte de lo que ellos creían. Pero más probablemente la influencia venía de la cultura griega, de la cultura romana que predominaba en ese tiempo. Ellos creían que el cuerpo era malo y que lo que importaba era el alma. Algunos maestros, filósofos que se convertían o que aparentemente se convertían, mezclaban la filosofía con el cristianismo y lo enseñaban así, pervirtiendo el evangelio. Y esto es algo que sucede todavía en la actualidad. Mezclan preferencias, cosas que piensan que le agrada a la gente. Una de esas cosas es la prosperidad, y se mezcla y se va pervirtiendo el evangelio. Muchos justifican con el pretexto de la cultura enseñanzas que no van de acuerdo al verdadero evangelio. Pero el verdadero evangelio no cambia con el tiempo, ni por las costumbres que se tengan en otras culturas, ni por ningún otro motivo. La resurrección es una parte fundamental del evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, no solo los de la iglesia de Corinto, sino toda la humanidad se preguntaría hasta ahora si Cristo era en verdad el Mesías que habría de salvar al mundo, el que estaba profetizado, el que estaba prometido, y se preguntarían si es verdad o no el mensaje del cristianismo, si son verdad o no las buenas noticias de la salvación. Cristo resucitó. Este es el argumento de Pablo en contra de los que dicen que los muertos no resucitan, en los versículos 12 a 19. Si no resucitó, nuestra fe es vana, no sirve de nada. Nuestros pecados permanecen en nosotros. Si no fueron pagados, nosotros seremos castigados por ellos. Si estos cristianos corintios creen en la resurrección de Cristo, entonces no pueden decir que no hay resurrección de los muertos. ¿Qué pruebas hay de la resurrección? Vamos a ver las pruebas de la resurrección. Versículos 5 a 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hay muchas evidencias de la resurrección de Cristo, pruebas históricas irrebatibles. Pablo nombra a algunos testigos
que lo vieron resucitado, a Cefas o Pedro, el mismo que lo había negado 3 veces, los 12 refiriéndose a los apóstoles, aunque Judas para ese momento ya no vivía, y a más de 500 hermanos en una misma ocasión, de los que para el tiempo en que él escribió esta carta todavía muchos vivían, algunos habían muerto, hacía ya pues aproximadamente 20 años de que Cristo había ascendido cuando se escribió esta carta, pero todavía muchos vivían. Los corintios que dudaban podían confirmarlo de personas que lo habían visto de primera mano, si lo querían. También se apareció a Jacobo, hermano del Señor, que no creyó hasta después de la resurrección. Menciona otras apariciones, una aparición a los apóstoles, y si finalmente, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Este término significa como a un bebé nacido fuera de tiempo, en un momento equivocado. Y Pablo usa esta palabra porque él fue hecho apóstol mucho después que los demás, después de la ascensión de Cristo. Él no estuvo con él en su caminar por el mundo, no lo oyó, no vio sus milagros, no lo oyó hablar a las multitudes. El apóstol Pablo hace un razonamiento considerando lo inútil y sin sentido que es nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, para llegar a una conclusión gloriosa. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En el versículo 20. No hay ninguna duda, ninguna posibilidad de que no haya resucitado. Él es un testigo que vio a Cristo resucitado. Antes fue enemigo y perseguidor de cualquiera que creyera que Cristo resucitó. Pero ahora lo único que hace es hablar de Cristo. No solamente lo afirman personas que lo vieron vivo después de su muerte en la cruz. En los primeros siglos, miles de personas murieron y fueron torturadas en el circo romano por decir que Cristo estaba vivo. Lo que solamente se puede explicar si pensamos que miles de personas prefirieron morir por algo que ellos sabían que era falso, en lugar de simplemente negarlo para estar a salvo, y todos ellos se volvieron locos, o Cristo verdaderamente resucitó. La única respuesta razonable es que Cristo verdaderamente resucitó. Vamos a leer Lucas 24, 32 a 34. Y se decían del uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
¿de qué me sirve a mí que Cristo haya resucitado? Vemos que estos dos discípulos, inmediatamente que entendieron esto, dieron media vuelta en su camino y regresaron a anunciar: verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿Pero de qué me sirve a mí? Dice el versículo 19 de nuestro pasaje: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, solamente podemos tener esperanza en esta vida, porque después de la muerte ya no hay vida, todo se acaba, somos dignos de lástima. Si no resucitó, nuestra fe está basada en una mentira, y toda la predicación y toda la evangelización que se ha hecho hasta hoy ha sido en vano. Lo que hacemos en la iglesia hoy es pasar el tiempo, igual que lo haríamos en un club social. Si Cristo no resucitó de la muerte, tendría más sentido usar los domingos y nuestros esfuerzos y nuestro dinero de otras maneras. Si Cristo no resucitó, no hay por qué creer nada de lo que la iglesia nos enseña, y nosotros mismos estaríamos mintiendo a la gente, dándole una falsa esperanza. Dice el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice que Cristo son las primicias de los que resucitaron, de los primeros. Pero no hubo otros que resucitaron antes, algunos profetas y Cristo mismo resucitaron a varias personas. Es verdad. Sin embargo, todos ellos, todos los que fueron resucitados, volvieron a morir. Su muerte se pospuso por un tiempo, pero ninguno fue librado de la muerte. Solo Cristo triunfó definitivamente sobre la muerte, y lo hizo por sí mismo, sin ayuda. Los otros fueron resucitados. Él resucitó por sí mismo. Algunos pasajes dicen que el Padre fue el que levantó a Jesús, como dice Hechos 2:24, o que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue el que lo levantó, como dice Romanos 8:11. La obra de redención se atribuye a las tres personas de la Trinidad en el Nuevo Testamento, pero Cristo entregó su vida voluntariamente. Él tiene vida en Él mismo. Él la puso por nosotros y la volvió a tomar. Vamos a ver Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Su resurrección es para la inmortalidad. Eso es lo que es importante para nosotros, porque por la fe estamos unidos a Cristo y todo lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Eso de Romanos 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Su resurrección es para nosotros la garantía de que es el Hijo de Dios, el Redentor prometido. Los milagros que hizo durante su vida terrenal no son suficientes. Otros profetas también los hicieron. Moisés hizo muchos milagros, muchas señales. Elías, Eliseo hicieron muchísimos milagros, hasta resucitar muertos. Pero su resurrección, la resurrección de Cristo, es la prueba de que Él es quien dijo ser. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 19 a 22. Juan 12, 19 a 22 dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. La resurrección de Cristo también es la garantía de que Dios aceptó el pago que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. El pecado es la causa de la muerte de los seres humanos. El pecado entró en el mundo por el pecado de Adán, y desde entonces todos los hombres murieron. La muerte es una consecuencia del pecado. Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo y ahí fue castigado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El pago que Él hizo fue suficiente. La justicia de Dios quedó satisfecha, por lo que la muerte ya no lo pudo retener. La justicia no podía exigir más pago. Nosotros merecemos el infierno,
y Él sufrió nuestro infierno. Ya no existe causa para la muerte, y por eso Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras. Si Cristo no hubiera resucitado, no podríamos confiar en el cumplimiento de las promesas que hizo. Por ejemplo, que se fue a preparar un lugar para nosotros en la casa de su Padre, o que nos mandaría el Espíritu, o que todo lo que pidiéramos en su nombre, su Padre nos lo daría. Si Él no hubiera resucitado, todo lo que dijo serían solo palabras, no tendríamos ninguna seguridad. Mas ahora Cristo ha resucitado, ha cumplido la señal de Jonás que le dio a los judíos, ha cumplido todas las profecías, y entonces cumplirá todo lo demás. Lo que logra la resurrección. Vamos a ver lo que hace la resurrección. Dice el versículo 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El ser humano por su naturaleza está unido a Adán, es heredero de Adán, heredó su corrupción y la muerte. Todos mueren. Esta es una realidad que nadie puede negar. Todos los que están en Cristo, los que están unidos a Cristo por medio de la fe, son vivificados. ¿Qué significa esto? Jesús dijo que era la puerta, el único acceso posible al Padre. Declaró ser la vid verdadera, para mostrarnos que separados de Él nada podemos hacer. Y hay muchas afirmaciones que nos ayudan a entender todo lo que Él hizo a nuestro favor, como la luz verdadera que vino a este mundo, como el buen pastor, y muchas otras comparaciones que hizo. Pero la más grande de las afirmaciones que hizo es que Él era la resurrección y la vida, como le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, poco antes de que lo resucitara. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 11, el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo hizo muchos milagros y lo sigue haciendo. Si Él controla y domina la vida, ¿no es increíble su afirmación? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Él es la vida y tiene la vida, puede darla a quien Él quiera. Y aunque en un principio se aplica a la vida física, su mayor importancia es la vida eterna, como dice en el siguiente versículo, ahí en versículo 26 de Juan: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente,
¿Crees esto? ¿Lo crees tú? Cristo da vida eterna al alma, y a esa alma le va a dar un cuerpo glorificado, como el que Él tiene ahora, que ya no muere, ya no se deteriora, ya no se enferma, porque está libre de pecado, libre de corrupción, libre de toda la maldición que ahora sufre toda la humanidad, toda la creación como consecuencia del pecado. Vivificar significa dar vida. Se da algo al que no lo tiene. Se le puede dar vida solo a aquel que no la tiene. Que Cristo nos dé vida quiere decir que no la tenemos. Y esto se refiere a la vida espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Caminamos en este mundo. Estamos vivos para el pecado, pero muertos para Dios. Y como muertos para Dios, no podemos hacer nada respecto a Él. No podemos ir a Él. No podemos buscarlo. No podemos amarlo. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos por medio de la fe. Es un don de Dios, pues no podemos ni queremos creer. Pablo vio a Cristo resucitado en el camino a Damasco y fue vivificado. Recibió la vida espiritual que no tenía, y a partir de ese momento su vida cambió por completo. De perseguir a la iglesia, se dedicó a predicar el Evangelio. La nueva vida que recibió se veía reflejada en su vida diaria. Pasó calamidades, fue perseguido, fue azotado, fue puesto en prisión, porque decía que Cristo estaba vivo. Los judíos sabían que esa verdad los dejaba sin excusa y no querían admitirla, y por eso querían destruir a Pablo, que proclamaba que Cristo estaba vivo. Esa era la causa que le perseguían. Vamos a leer Hechos 25, 18 y 19. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Esta verdad cambió la vida de Pablo. Los apóstoles, después de la muerte de Jesús, estaban temerosos y escondidos. Como por comprobar que Cristo fue resucitado, les dio un valor extraordinario para enfrentarse a las autoridades religiosas que les prohibieron hablar de Jesucristo. Ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su valor reflejaba un cambio radical en su manera de entender la vida. Ya no vivían para las cosas del mundo. Su vista estaba puesta
en la eternidad, en esa vida eterna, con un cuerpo vivificado por Cristo, que es la consumación de nuestra redención. Cuando Cristo regrese a reinar sobre su pueblo. Mas ahora Cristo ha resucitado. Pablo afirma que está vivo. Ahí están las evidencias. ¿Tú crees que Cristo resucitó? ¿Crees que tú resucitarás? Si Cristo resucitó, tú resucitarás. Si tú crees que Cristo resucitó, ¿por qué sigues viviendo como si no lo creyeras? ¿Por qué te has olvidado de la eternidad? ¿Por qué vives como si esta vida fuera la vida verdadera, la vida eterna que no se va a acabar, como si esta vida fue tuya, que tienes ahora, con todas estas carencias, todas estas preocupaciones, sufrimientos, fuera a continuar por la eternidad? ¿Por qué te dedicas a conseguir cómo olvidarte un poco de la miseria de esta vida? Como hay muchos que viven de esta manera, se dedican a comprar para olvidar su miseria. Toman drogas, toman pastillas para olvidarse por unas horas de que esta no es la vida. Toman alcohol y se emborrachan y por unas horas se olvidan de todo. Buscan placer y por algunos momentos, unos instantes, ese gozo les hace olvidar que esta vida es miserable y el más grande de los placeres se compara con el gozo que habrá en la eternidad para los que creen que Cristo resucitó verdaderamente. Los corintios dudaban y vivían por las cosas del mundo, como si no fueran a resucitar. Si no hay resurrección, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero todos los seres humanos van a resucitar, unos para la vida eterna y otros para seguir en la muerte eterna. La vida eterna es el reino de Cristo. La muerte eterna es el infierno por toda la eternidad. Una muerte espiritual eterna, porque no recibieron la vida que hay en Cristo. No fueron vivificados en este tiempo y permanecerán así para siempre, lejos de la gloria de Dios y pagando por sus pecados, que permanecerán en ellos para siempre y nunca terminarán de pagar, por lo que el castigo no se acabará. Vamos a leer en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, los versículos primero el 2, después el 10. Daniel 2, 2, y después el 10. 12, perdón. 12. Es 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Dice el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Tú has comprendido? Cristo vive. Ven a Cristo arrepintiendo de tus pecados y confiando solamente en Cristo para tu salvación. Cristo te vivificará, te dará vida, y podrás ver la vida nueva en la victoria gradual sobre el pecado que te da Cristo, porque vas a vivir con los ojos puestos en la eternidad. Comprenderás que fuiste limpio, emblanquecido y purificado. Vamos a orar. Señor, la obra de Cristo es grande y poderosa, mucho más preciosa para nosotros de lo que podemos entender. Pero hoy Cristo vive, está vivo. Que esa sea una verdad que tú nos reveles, que nos revele tu Espíritu, una verdad que cambie nuestro corazón engañoso, perverso, que busca un pretexto, que busca la razón por la cual debemos vivir por las cosas del mundo, una razón por la cual no ir a Cristo. Nuestro corazón nos engaña, Padre. Obra tú con tu Espíritu por medio de tu palabra, y que podamos ver a Cristo vivo, y así como decía Pablo, Cristo vive, un tal Jesús vive. Que así sea verdad en nuestra vida, y que esto te dé la gloria a ti. Pedimos en tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.